Como iglesia hemos atravesado distintas circunstancias. Nuestra vida en estos 10 años ha cambiado bastante. Y durante los últimos 6 años Dios nos ha permitido reunirnos en ese lugar. Aquí hemos adorado, hemos aprendido, hemos servido, hemos crecido, hemos compartido momentos importantes en nuestra vida como iglesia. Y ahora lo dejamos. Y es válido que al dejarlos surjan preguntas e incertidumbres. ¿Dónde iremos? ¿Qué dificultades tendremos que enfrentar? ¿Cuánto tiempo estaremos en el hotel? Génesis 39 no responde a esas preguntas, pero sí responderá a una pregunta mucho más profunda. ¿Continuará el Señor con nosotros cuando cambien nuestras circunstancias? Si bien nuestra situación no es en nada comparable a lo que le pasó a José, pero la verdad que sostuvo a José es la misma que necesita sostener nuestros corazones hoy. José perdió su hogar, el control de su futuro. Sin embargo, no perdió la presencia del Señor. Las circunstancias de José cambiaron una y otra vez. Pero 4 veces este capítulo nos repite una verdad hermosa. Y es esta: mas el Señor estaba con él. Hermanos, el llamado es muy sencillo en esta mañana, como cantábamos antes de comenzar este sermón. Descansemos en la presencia del Señor. El Señor está con los suyos en toda circunstancia. Como demuestra ese texto que el Señor está con los suyos en toda circunstancia, lo veremos en 2 puntos. Es que el Señor estuvo con José y lo hizo prosperar en la esclavitud, y que el Señor estuvo con José en la tentación, en la injusticia. El Señor estuvo con José y lo hizo prosperar en la esclavitud. No sé si se acuerda, pero los madianitas, en el capítulo 37, compraron a José por unas piezas de plata. Sus hermanos lo venden a Egipto. Y todo esto es impactante en primer lugar, y eso me lo recordaba un hermano luego de terminar el primer sermón. Recuerda que cuando lo vendieron ellos estaban en un lugar que en realidad no deberían haber estado. Ellos justo, como decía esa vez, se movieron de Siquem a Dotam. Y justo en Dotam era la ruta por la cual transitaban los madianitas que hacían comercio en Egipto. Y ellos compran a José. Y ya en Egipto, justo lo venden a Potifar. Algunos dicen que era el encargado de la seguridad del faraón. Qué coincidencia. José en nuestro relato ahora es un esclavo. Ahora imagínatelo por un momento lleno de dudas. Esto es imaginarse, solamente no está en el texto. Pero probablemente estaba muy dolido por lo que sus hermanos le hicieron. Pudo palpar el resentimiento de sus hermanos y los deseos de quitarle la vida en primera instancia y luego de deshacerse de él al venderlo. Qué triste momento. Me imagino ese viaje de Dotán a Egipto, que eran alrededor de 550 kilómetros, que podrían haberse demorado alrededor de 2 semanas si avanzaban 40 kilómetros al día, pensando: ¿qué será de mi vida ahora? Nunca más veré a mi padre, nunca más veré a mi tierra, mi familia, mi casa. Pasé de ser el preferido de mi padre a ser un simple esclavo y no sé de qué amo. Pero el texto en el verso 2 avanza con mucha fuerza y dice: a pesar de que él estaba en Egipto vendido en la
vendido como esclavo en la casa de Potifar. El verso 2 dice algo maravilloso. Y el Señor estaba con José. Nuestro texto agrega inmediatamente que él llegó a ser un hombre próspero. Y es impresionante el relato si usted se fija en detalle, y no puedo aterrizar cada detalle porque si no, no termino nunca. Pero es impresionante porque dice la Escritura que el egipcio vio que el Señor estaba con José. Lo repito, no sé si a ti te impresiona, a mí sí, porque ni siquiera sé cómo explicarlo. El egipcio vio que Dios estaba con José. Y vio además que el Señor hacía prosperar todo lo que José hacía. Vio dos cosas. Vio que el Señor estaba con él y vio que el Señor era el que hacía prosperar en la mano de José todas las cosas que él hacía. Probablemente pensaba que todo lo que le encomendaba a ese hombre, José lo hacía bien, diligente, y todo lo resultaba de manera excelente. Ojo, dice el texto lo que él hacía. Hay diligencia detrás. Hay destreza detrás. Él hacía las cosas. Su diligencia probablemente era el medio por el cual el Señor usó para mostrar esta prosperidad que indica aquí el texto. Pero el éxito real de su prosperidad era que el Señor estaba con él. Era el Señor que estaba tras esa prosperidad. Y esa es la razón por la que Potifar lo ascendió. Dice el texto, y así fue como José encontró gracia a los ojos del egipcio y se convirtió en su siervo personal. Hay una cadena. El Señor estaba con José. El Señor hacía prosperar todo lo que José hacía. Y luego dice que así fue como José encontró gracia a los ojos de Potifar. Y sabiamente, para un impío, lo hizo mayordomo de su casa, el mayor de su casa, y sobre todo lo que poseía. Porque, insisto, veía que el Señor estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. Luego del ascenso, desde el momento en que José se hizo cargo de todas las cosas, dice la Escritura también, que a causa de José, Potifar fue bendecido en todas sus cosas, en su casa y en el campo. Entre paréntesis, es imposible para mí no pensar que el Señor estaba preparando a José para su gran ascenso, para ser la persona más importante en Egipto, luego de Faraón, que vendrá más adelante. Tuvo que pasar primero por ser el primero en la casa de Potifar y forjar su carácter y sus dones. Matthew Henry dice, eso nos enseña que aquello para lo cual Dios destina a los hombres se asegura de cualificarlos para que lleven a cabo sus propósitos divinos. Interesante. Hermanos, nada es automático. Antes de estar en una posición elevada, nuestra vida y carácter debe recorrer un camino que demuestre fidelidad. Un camino que somos capaces de servir al Señor en lo poco. ¿Por qué lo ascendió? Bueno, porque el Señor estaba con él. Y porque claramente José era un hombre íntegro y diligente. Una pequeña aplicación secundaria de todo esto sería preguntarnos, aprovechando un poco la vida de José, ¿está nuestra vida cubierta por integridad y diligencia en donde nos desenvolvemos? Potifar no se preocupaba de nada, de todo lo que poseía. Todo estaba en manos de José. Y dice el texto, para exagerar aún más la despreocupación y el nivel de autoridad que tenía José,
que solo se preocupaba de echarse el pan a la boca. Ese era su esfuerzo. Todo lo demás estaba en manos del esclavo. Pero eso es solo posible porque el esclavo no estaba solo. Otro comentario de Matthew Henry que me parece muy apropiado. Los buenos hombres de Dios son de bendición en cualquier lugar en que ellos se encuentren. Los buenos hombres de Dios son de bendición en cualquier lugar donde ellos estén. ¿Somos nosotros estos buenos hombres? El éxito de José visible en este texto tiene una sola y una enfática explicación. El Señor estaba con él y eso era muy visible. Esta frase caló mucho en mi corazón, a modo personal. Potifar vio que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar todo lo que él hacía. Aunque no sé de qué forma, pero para un impío era evidente que José no estaba solo. Y que el motivo de su éxito era aquel que lo acompañaba, es decir, su Señor. Y dice que el impío lo miraba con toda claridad. El texto, insisto, no dice cómo llegó el egipcio a esa conclusión. Probablemente era su integridad, probablemente era su actitud al servir, o su diligencia, o quizás constantemente él reconocía a su Dios, así como lo va a hacer más adelante cuando Faraón le pregunte: ¿y de dónde sacas esto que puedes interpretar los sueños? Yo no, es el Señor. Y pensaba, ¿se puede decir eso de mí? Es evidente en mí, para los demás, que el Señor está conmigo. Es, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo o en nuestro hogar, evidente que el Señor está con nosotros. El Señor estaba con José. Qué maravillosa frase, qué descanso al corazón que duda, qué lección para nuestra alma, que a veces es solo capaz de ver las circunstancias a través de estos ojos tan limitados y no podemos ver tras esas circunstancias a aquel que reina tras todas las circunstancias. Hermanos, la compañía de Dios con José lo hizo prosperar como un esclavo y lo hizo estar en una alta posición. Además, el Señor estuvo con él en la tentación y la injusticia. Lo que sigue de nuestro relato es impresionante y muy práctico para nosotros. Podríamos llamarle algo así como la respuesta de José a la presencia de Dios. José, que además de tener una gallarda figura, dice el texto, y hermosa apariencia, como muchos de acá, ¿por qué se ríen? Sí, hermanos, hermanas, ¿cierto? Sus esposos son... Ese hombre recibió las tentaciones de una mujer casada y la tentación era muy explícita. Quiero acostarme contigo y es una orden. ¿Te recuerdas que era un esclavo? Y todo comenzó con los ojos. Dice el texto que ella lo vio y lo deseó. Y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó. Y el argumento que usa para rehusar es hermoso. Dice así: mi amo ha puesto todo sobre mi mano. Nadie hay más grande que yo en su casa. Nada me ha rehusado de lo suyo, excepto a usted, que es su mujer. ¡Wow! Y eso no es lo magnífico de la respuesta.
¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Si Dios está conmigo, entonces ¿cómo he de pecar contra Él? ¿Cómo yo haría esta gran maldad? ¿Cómo sería posible, en primer lugar, que yo traicionara a mi amo de esa manera? No después de todo lo que me ha dado, donde me ha puesto, toda la confianza que Él ha depositado en mí, y hacer un mal tan grande, y peor aún, ¿cómo es que yo pecaría contra mi Dios? El pecado siempre es grande, bien lo define José. Y el conocimiento de contra quién se peca es la mejor vía de escape para no pecar. ¿Cómo he de pecar contra alguien que me ha hecho prosperar y me ha dado todo lo que tengo acá? Si todo se lo debo a Él, ¿cómo he de traicionarlo? Hermanos, aprendamos este procesar que tuvo Él en su mente y en su corazón para no pecar contra Dios. Se lo suplico, atesórelo, tómelo. ¿Cómo en primer lugar voy a traicionar a mi alrededor las personas que están? Y por sobre todo, ¿cómo he de pecar contra mi Dios? Si Él está conmigo, Él me ha dado todo lo que tengo. Cuando seamos tentados a pecar contra nuestro Señor, quien nos ha dado todo, que nos ha sostenido en los peores momentos, ¿cómo haremos esa gran maldad y le fallaremos? Hermanos, lo que me gusta de este detalle es que él también creo que pensó en Potifar. Y eso implica, como decía recién, que cuando nosotros pecamos, dañamos a quienes tienen una buena opinión de nosotros, a quienes ponen su confianza en nosotros. Cuando pecamos, dañamos todo eso también. Pero eso no fue todo. La mujer de Potifar seguía tentándolo. El texto dice, día tras día, insistentemente, acuéstate conmigo. Entonces él tomó una resolución. En primer lugar, rehusó acostarse con ella, desobedecer esa orden. Y el texto agrega algo muy importante, ni a estar con ella. O vi esos casos donde como esclavo él tenía que obedecer órdenes y estar donde ella estaba, no sé, en una comida, algo. Pero entiéndase su resolución. En primer lugar, yo no accedo, y en segundo lugar, yo voy a evitar todo contacto posible contigo. José nos enseña algo muy práctico sobre las tentaciones. Es muy sencillo. Mira, es esta. No las busques. Huye de ellas. Determina no estar donde potencialmente puedes ser tentado. Y eso es lo que, pero ¿cómo? ¿Tienes problemas con tus ojos? Cuida lo que ves. Resuelve no ver cosas que te lleven a la lujuria, por ejemplo, o a querer codiciar otras cosas. Resuélvelo, no verlo más. ¿Cuál es el problema? ¿O no puedes? Ay, pastor, y si es mucho el problema que tú tienes y que fácilmente caes en este tipo de cosas, fácilmente eres tentado a saber cosas, por ejemplo, en redes sociales y a pecar en tu corazón, no tengas ni redes sociales ni un teléfono inteligente. José determinó no acostarse con ella y no estar con ella. Las almas que han experimentado gracia y misericordia perdonadora por sus horrendos pecados consideran que lo peor del pecado es pensar en contra quién están pecando. Y pecar contra Dios es el argumento más fuerte para huir de la tentación.
Y es la presencia de Dios la que nos sostiene para poder vivir fielmente a Él mismo. Lo que sigue del relato es que José es injustamente acusado por un pecado que no cometió. ¿Le suena familiar esa frase? ¿Conoce a alguien más que fue injustamente acusado por un pecado que no cometió? Cuando él fue a hacer su trabajo, la mujer se le abalanzó. Le quitó sus ropas y nuevamente le ordenó: acuéstate conmigo. Él sale huyendo. Y la mujer, rechazada, tras insistir constantemente para pecar contra José, lo acusa falsamente para que él sea castigado. Inventa una historia injusta, falsa, que termina condenando al justo e íntegro José. La mujer, por su alta posición, una persona difícil de contradecir, acusa a este esclavo, y el resultado todos lo sabemos. El esclavo recibiría su merecido. El verso 19 dice: y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó a la cárcel, el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel. ¡Qué injusticia! Fue arrojado a la cárcel y allí permaneció, dice nuestro texto, por algo que él no cometió. Él fue contado como un transgresor, no siéndolo, tal como nuestro incomparable Jesús, que fue contado como transgresor, clavado a una cruz con 2 criminales al lado, como si él fuese uno de ellos. Pero al arrojar a la cárcel injustamente a este hombre, hay algo majestuoso. Hay algo que marca toda la diferencia en esta situación adversa, y está lo que dice el verso 21. Mas el Señor estaba con José. ¿Cómo es posible?, dirá alguno. ¿El Señor está acompañando a José en este lugar? ¿Acaso el Señor se tapó los ojos y no vio todo lo que sucedió? ¿Por qué no hizo nada? Es posible porque es Dios en primer lugar, y dueño y soberano sobre todos los hombres, y Él lleva a cabo sus propósitos con sutileza que jamás podríamos comprender. Gracias a que conocemos el resto de la historia, podemos responder estas preguntas, y lo permitió porque a través de este sufrimiento que él tendría y trato injusto, José estaba forjándose un camino para ser el salvador de sus hermanos. La injusta cárcel fue el instrumento que Dios hizo y utilizó para catapultarlo después a su elevada posición años más adelante. Su presencia no significa ausencia de sufrimiento. Esto tira por el suelo a todos estos que predican prosperidad y sanidad y solo que estemos bien. Eso no es así. La presencia del Señor en nuestras vidas no implica que no sufriremos. Aquí está. No implica que nunca te tratarán con injusticia. No implica que nunca te van a calumniar. Su presencia no significa ausencia de sufrimiento. Una cosa así está segura y clara en este texto. A pesar de todo, de toda injusticia, de toda maldad, de todo incluso lo que él mismo no podía entender en ese momento, hay algo que resplandece como el sol en una mañana de verano. Mas el Señor estaba con José. Pero eso no fue todo, verso 21 en adelante. Además dice que él extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel.
¿Quién hizo eso? Su Señor, que estaba con él. Me abruma realmente esta verdad, de todo corazón se lo digo. No bastándole su presencia, Dios le concede su misericordia y gracia para que los ojos del jefe de la cárcel quedaran encantados con José. Me encanta decir eso porque la misericordia y la gracia son de Él. Y Él las da y suyas son. ¿Y cuál fue el resultado de esta misericordia y gracia? Verso 22. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. Lo mismo que Potifar, escucha. Y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Y he aquí la razón. Porque el Señor estaba con él. Amén. Y todo lo que él emprendía ahí en la cárcel, el Señor lo hacía prosperar. De verdad, estoy muy abrumado con esto. El Señor estaba, el Señor lo hacía prosperar, el Señor extendió su misericordia, el Señor extendió su gracia. En la incertidumbre a su llegada a Egipto dice el Señor estaba con él. En su ascenso vio su amo que el Señor estaba con José. En la injusticia se dice, mas Dios estaba con José. Para dar cuenta de su prosperidad en la cárcel dice, porque el Señor estaba con José y el Señor lo hacía prosperar. Y yo quiero esa verdad para mi vida. Yo no quiero pecar contra el Señor cuando pienso, como decía el hermano Omar al principio, que Él no está a mi lado, porque muchas veces lo he pensado. Yo quiero descansar en esta verdad y yo deseo que usted también lo haga, no solamente en su mente, sino que en su corazón, que comprendamos que nuestro bendito Señor está en cada etapa de nuestras vidas, llámese buena o mala para nosotros, Él está presente y puede hacernos prosperar incluso en las peores situaciones de nuestra vida. ¿Cómo no adorarle? Si eso no es suficiente y seguimos dudando, déjame decirte que esta verdad es amplia en las Escrituras. Cuando Moisés teme volver a Egipto y se considera incapaz de enfrentar a Faraón, Dios le da una solución y le dice: yo estaré contigo. Anda. Pero Señor, yo soy tartamudo. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Cuando Moisés estaba a punto de morir y anima al pueblo ahí en Deuteronomio a entrar a la tierra prometida diciéndole: Él va con ustedes. Es la misma solución que le da a Josué para animarlo a la tarea que le espera. Ya no iba a estar Moisés, ahora iba a estar Josué. Josué conocía cómo era de complicado el pueblo. Moisés va y lo anima y le dice lo siguiente en el 31:8. Él irá delante de ti. Cuando Josué asume el liderazgo para introducir al pueblo a la tierra prometida, en Josué 1:5, Dios le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero ¿cómo podemos estar nosotros seguros de que Él hoy está con nosotros? En primer lugar, el mismo Dios que estaba con José se encargó de anunciar miles de años atrás que un día vendría una persona a habitar en este mundo en el cual la presencia misma de Dios se haría manifiesta en él. Y le llaman Emmanuel.
Dios con nosotros. Su nombre es Jesús. Y esa palabra se cumplió. Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando ese Emmanuel estuvo con nosotros, vivió una vida perfecta, sin pecado, siempre en la presencia de su Señor. Él mismo dice de sí, y aquel que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al igual que José, este Emmanuel fue acusado injustamente por pecados que no cometió. El justo fue tratado como un criminal. El inocente fue sentenciado a muerte por pecados que no cometió. Isaías dice de él, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Pero a pesar de que él sabía que sería tratado como un pecador y sería apresado, abandonado por sus discípulos y crucificado, estaba seguro de algo. Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos todos ustedes, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero aún no responde, pastor, ¿cómo es que estamos seguros de que Él está con nosotros? Vimos que está con José, vimos que está con los grandes hombres de la Biblia, con Jesús, pero con nosotros. Hermanos, nuestra seguridad está en la obra de Cristo. Cuando Jesús fue crucificado, Él cargó sobre sí nuestros pecados y soportó en nuestro lugar el juicio y abandono que nosotros merecíamos. Él fue tratado como alguien apartado de Dios para que todos los que creemos en Él fuésemos reconciliados y nunca más abandonados por el Señor. Nuestro pecado nos mantenía lejos de Dios, pero Cristo pagó con su vida el precio de nuestra reconciliación. Por eso Pablo declara, pero ahora en Cristo Jesús, que en otro tiempo, todos ustedes que en otro tiempo se estaban lejos, han sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, ya no estamos lejos. En Cristo hemos sido acercados para siempre a Dios. Ahora somos aquellas ovejas que descansan segura en la mano del buen pastor. Jesús mismo dijo, yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo sabemos entonces que el Señor está con nosotros? Porque nuestra seguridad no descansa en lo que sentimos, ni en que las circunstancias sean favorables. Descansa en la sangre de Cristo que nos acercó a Dios y en su promesa cuando Él dijo, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amigo mío, estás aquí sin Cristo. Debes saber que tu pecado te separa, te aleja del Señor. Y eso hace que el Señor te mire desde lejos. Y tristemente no se puede decir de ti lo mismo que se dijo de José, que el Señor estaba con él en toda circunstancia. Quizás vives una vida muy adversa, dolorosa, pero ven a Cristo. No te garantiza ausencia de dolor o sufrimiento, pero sí su compañía. Y no hay nada que se compare a eso. Arrepiéntete de tus pecados y podrás experimentar su compañía. Hermanos, el autor de Hebreos exhorta a los creyentes en el 13:5 a vivir con plena confianza, recordando la promesa permanente de la presencia de Dios en sus vidas. Y les dice, recuérdense, la Escritura dice, no te dejaré ni te desampararé. Deseo de todo corazón que tengamos la claridad y la convicción del apóstol Pablo cuando él envía la última carta a Timoteo. Dejé para el final esto, porque realmente es un texto muy importante para mí, me causa muchas cosas en mi interior, positivas obviamente. Pablo, escribiéndole a su amado Timoteo, probablemente lo que sería su última carta, ya terminando su carrera, dice,
Porque Timoteo, yo estoy ya para ser sacrificado. Esto es 2 de Timoteo 4, 6. Yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amado Timoteo, procura venir a verme pronto. Escúchame. Pues Demas me ha abandonado, habiendo más amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, tráemelos, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuya conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La presencia de Dios no depende de las circunstancias, no dependen de nuestra situación, si es adversa o si es bonanza o si estamos alegres o tristes. El Señor estuvo conmigo, dice Pablo, y me fortaleció. Hermanos, todos lo habían abandonado, pero todos comparado a Él. Él siempre va a ser suficiente. Hemos estado 6 años en este lugar y nos vamos. Hemos estado bien cómodos, calentitos. Sin duda Él ha cuidado de su iglesia. Y sea cual sea ahora nuestro destino, sea lo que sea que tengamos que pasar ahora, debemos estar convictos de que Él está con nosotros. Su presencia no depende de las circunstancias. No es que su presencia va a quedar aquí y nosotros estaremos a la deriva en ese tiempo. Porque así como estuvo con José en la casa de Potifar, estuvo de la misma manera con José en la cárcel. Así también con esta iglesia. Aunque exista cierto tipo de incertidumbres respecto al futuro, esta incertidumbre es totalmente aplacada y nos permite descansar al pensar que el Señor es dueño de su iglesia. Y nos dice esta tarde, hermanos, descansen, yo estoy con ustedes. No olvidemos todo lo que José ha pasado. Toda esta situación injusta, desde que sus hermanos planearon matarlo, hasta que lo vendieron y lo entregaron a muerte en manos de madianitas, vendiéndolo como un esclavo a casa de Potifar y luego en la cárcel. Hay algo que no podemos dejar de ver en estos textos. Podrían separarlo de todos y de todo cuanto amaba. Podrían haberlo separado de su hogar, de su familia, de su tierra natal, de su trabajo como cuidador de ovejas, de su libertad condenándolo injustamente.
Podrían incluso haberle despojado toda esperanza de vivir, pero nada, absolutamente nada lo pudo privar de la bondadosa y tierna presencia de su Señor. José fue separado de todo, pero nada lo separaría de su Dios. Iglesia, descansa en esta verdad. Dice la Escritura, y el Señor estaba con José. De verdad que yo jamás me había visto tan envuelto en los planes del Señor, con los sermones, con las enseñanzas y con todo lo que estamos viviendo como ahora. Ver cómo el Señor está obrando de la manera que nos está llevando a meditar en estas cosas. Ni que lo hubiésemos planificado, hubiese salido tan hermoso. Iglesia, hemos sido fuertemente llamados a confiar en el Señor, a confiar en que Él cumple su promesa, a confiar en su fidelidad y a descansar en su presencia. Qué maravilloso regalo tenemos de saber que Él está con nosotros. No es como cualquier hermano mayor que nos salía a defender cuando alguien nos pegaba en la calle. Este es el dueño, amo y Señor de todo lo que hay. Quiera el Señor y nos ayude a no dudar de Él. Oremos.